Ahora descubrirás que todas las filosofías y religiones son mentira, y que la única verdad es la ciencia mística. Bertrand Russell recuerda que cuando era niño, pensó que un día, cuando fuera lo suficientemente maduro para comprender toda la filosofía, todas las preguntas quedarían respondidas. Después, cuando tenía 80 años, dijo: ahora puedo decir que mis propias preguntas siguen en pie, como seguían en pie cuando era niño. Ahora otras preguntas han surgido a causa de estas teorías de la filosofía. Así que dijo: cuando era joven, solía decir que la filosofía es una búsqueda de las respuestas últimas. Ahora no puedo decir eso. Es una búsqueda de preguntas interminables. De modo que, una pregunta crea una respuesta, y muchas preguntas. La mente sigue haciendo preguntas. En la mente, las preguntas llegan como llegan las hojas en un árbol. Esa es la naturaleza misma de la mente, cuestionar. De modo que sigue haciendo preguntas. No importa lo que estés cuestionando. Con cualquier cosa que le des a la mente creará una pregunta. Es una máquina para triturar, para crear preguntas. Así que dale cualquier cosa, y lo descuartizará, y creará muchas preguntas. Si se responde a una pregunta, la mente creará muchas preguntas con la respuesta. Esta ha sido la historia entera de la filosofía. Y también es cierto, que si haces una pregunta, la filosofía te da una respuesta que te puede satisfacer, o no. Si te satisface, te conviertes a esa filosofía, pero sigues siendo el mismo. Si no te satisface, sigues buscando alguna otra filosofía a la que adherirte. Pero sigues siendo el mismo. No te ha afectado en absoluto, no te ha cambiado. Así que da lo mismo que seas hindú, o musulmán, o cristiano. La persona real detrás de la fachada de hindú, o musulmán, o cristiano es la misma. Solo son distintas las palabras, o la ropa. El hombre que va a la iglesia, o al templo, o a la mezquita es el mismo. Solo cambia el rostro, y se trata de rostros falsos, máscaras. Detrás de las máscaras encontrarás al mismo hombre, la misma ira, la misma agresividad, la misma violencia, la misma avaricia, la misma lujuria. Todo es lo mismo. ¿Es la sexualidad musulmana diferente a la sexualidad hindú? ¿Es la violencia cristiana diferente a la violencia hindú? Es la misma. La realidad sigue siendo la misma. Solo cambia la ropa. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es el Tantra, la ciencia mística. El Tantra no es intelectual, no es filosófico. La doctrina no tiene sentido en él. Se ocupa del método, de la técnica, no de ningún principio. La palabra Tantra significa técnica, el método, el camino. De modo que no es filosófico. Observa esto. No se ocupa de problemas e indagaciones intelectuales. No se ocupa del porqué de las cosas, se ocupa del cómo. No de qué es la verdad, sino de cómo se puede alcanzar la verdad. El Tantra no se ocupa de la ropa. El Tantra se ocupa de ti. Si haces una pregunta, tu pregunta muestra dónde estás. Muestra también que, donde quiera que estés, no puedes ver. Por eso surge la pregunta. Un ciego pregunta: ¿qué es la luz? Y la filosofía empieza a responder lo que es la luz. El Tantra solo sabrá esto, si un hombre pregunta: ¿qué es la luz? La pregunta muestra tan solo que está ciego. El Tantra comenzará a operar al hombre, a cambiar al hombre, para que pueda ver. El Tantra no dirá lo que es la luz. El Tantra te dirá cómo alcanzar la comprensión, cómo llegar a ver, cómo lograr la visión. Cuando haya visión, habrá una respuesta. El Tantra no te da la respuesta. El Tantra te da la técnica para lograr la respuesta. Ahora bien, esta respuesta no va a ser intelectual. Si le dices algo sobre la luz a un ciego, esto es intelectual. Si el ciego mismo se vuelve capaz de ver, esto es existencial. A esto me refiero cuando digo que el Tantra es existencial. Tantra significa técnica. De modo que este tratado es científico. La ciencia no se ocupa del por qué, la ciencia se ocupa del cómo. Esa es la diferencia básica entre la filosofía y la ciencia. La filosofía pregunta: ¿por qué esta existencia? La ciencia pregunta: ¿cómo esta existencia? En cuanto haces la pregunta ¿cómo?, el método, la técnica, se vuelven importantes. Las teorías pierden su sentido. La experiencia se convierte en lo central. El Tantra es ciencia, el Tantra no es filosofía. Comprender la filosofía es fácil, porque solo se requiere tu intelecto. Si puedes comprender el lenguaje, si puedes comprender el concepto, puedes comprender la filosofía. No necesitas cambiar. No requieres ninguna transformación. Tal como eres, puedes comprender la filosofía. Pero no el Tantra.
Necesitarás un cambio, más bien una mutación. A no ser que tú seas diferente, el Tantra no se puede comprender, porque el Tantra no es una propuesta intelectual, es una experiencia. A no ser que estés receptivo, disponible, vulnerable a la experiencia, no va a venir a ti. La filosofía se ocupa de la mente. Tu cabeza es suficiente. No se requiere tu totalidad. El Tantra te necesita en tu totalidad. Es un desafío más profundo. Tendrás que estar en él íntegramente. No es fragmentario. Se requiere un acercamiento diferente, una actitud diferente, una disposición diferente para recibirlo. Somos inconscientes, de modo que todas las enseñanzas religiosas se ocupan de cómo ir más allá de la inconsciencia, cómo ser consciente. Por ejemplo, Krishnamurti, el Zen, se ocupan de cómo crear más conciencia, porque somos inconscientes. Así que cómo ser más conscientes, cómo estar más alerta, cómo ir de la inconsciencia hacia la consciencia. Pero el Tantra dice que esto es una dualidad, inconsciente y consciente. Si pasas de la inconsciencia a la consciencia, vas de una parte de la dualidad a la otra. Ve más allá de ambas. A menos que vayas más allá de ambas, nunca podrás alcanzar lo supremo. Así que no seas ni el inconsciente ni el consciente. Simplemente ve más allá, simplemente sé. No seas ni consciente, ni inconsciente. Simplemente sé. Esto es ir más allá del yoga, más allá del zen, más allá de todas las enseñanzas. En nuestra experiencia solo el amor puede ofrecer un vislumbre. Por eso el amor se convierte en el medio básico para impartir la sabiduría tántrica. En nuestra experiencia podemos decir que solo el amor es algo que va más allá de la dualidad. Cuando dos personas están enamoradas, cuanto más profundizan en ello, menos y menos son dos, más y más se vuelven uno. Y llega un momento en que se llega a un punto máximo en que solo son dos en apariencia. Internamente son uno. La dualidad es trascendida. Solo en este sentido adquiere significado el dicho de Jesús: Dios es amor. De otro modo, no. En nuestra experiencia, el amor es lo más próximo a Dios. No es que Dios esté amando, como siguen interpretando los cristianos. Que Dios sienta un amor paternal por ti. Tonterías. Dios es amor. Es una afirmación tántrica. Significa que el amor es la única realidad en nuestra experiencia que se acerca más a Dios, a lo divino. ¿Por qué? Porque en el amor se siente la unidad. Los cuerpos siguen siendo dos, pero algo más allá de los cuerpos se funde, y se vuelve uno. Es por eso por lo que se anhela tanto el sexo. Lo que de verdad se anhela es la unidad, pero esa unidad no es sexual. En el sexo, dos cuerpos tienen solo una engañosa sensación de volverse uno, pero no son uno. Simplemente están unidos. Pero, por un solo momento, dos cuerpos se olvidan de sí mismos en el otro, y se siente una cierta unidad física. Este anhelo no es malo, pero quedarse en él, es peligroso. Este anhelo muestra una ansia más profunda de sentir la unidad. En el amor, en un plano más elevado, el ser interno avanza, se funde con el otro, y se siente la unidad. La dualidad se disuelve. Solo en este amor no dual podemos vislumbrar cómo es el estado de un místico. El estado de un místico es amor absoluto sin retorno. De la cima del amor no se vuelve a caer. Es continuar en la cima. El estado de un místico significa que uno se ha convertido en amor. No es que esté amando, uno se ha convertido en amor, uno vive en la cima. La cima se ha vuelto su morada. ¿Cómo hacer posible esta cima más alta? Más allá de la dualidad, más allá de la inconsciencia, más allá de la consciencia, más allá del cuerpo y más allá del alma, más allá del mundo y más allá de la llamada iluminación, liberación. ¿Cómo alcanzar esta cima? La técnica es el Tantra. Pero el Tantra es pura técnica, de modo que va a ser difícil comprender. Primero, comprendamos las preguntas que le hizo la discípula Devi al maestro del Tantra, Shiva. Las preguntas son las siguientes. Oh, Shiva, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es este asombroso universo? ¿Qué constituye la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? ¿Qué es esta vida más allá de la forma que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del espacio y el tiempo, los nombres y las descripciones? Disipan mis dudas. Devi empieza diciendo: Oh Shiva, ¿cuál es tu realidad? ¿Por qué esta pregunta? Tú también puedes hacer esta pregunta, pero no conllevará el mismo significado. Así que trata de comprender por qué Devi pregunta: ¿cuál es tu realidad? Devi está profundamente enamorada. Ella está enamorada de su maestro. Cuando estás profundamente enamorado, te encuentras por vez primera con la realidad interna.
Entonces Shiva no es la forma, entonces Shiva no es el cuerpo. Cuando estás enamorado, el cuerpo de la persona que amas se desvanece, desaparece. La forma ya no está, y se revela lo sin vida. Estás ante un abismo. Es por eso por lo que tenemos tanto miedo al amor. Podemos hacer frente a un rostro, podemos hacer frente a una forma, pero nos asusta hacer frente a un abismo. Si amas a alguien, si amas de verdad, su cuerpo está abocado a desaparecer. En algunos momentos de clímax, de punto álgido, la forma desaparecerá, y a través de la persona que amas, en lo sin forma entrarás. Por eso tenemos miedo. Es caer en un abismo sin fondo. De manera que esta pregunta no es simplemente curiosidad. Oh, Shiva, ¿cuál es tu realidad? Devi debe de haberse enamorado de la forma. Las cosas empiezan así. Debe de haberse enamorado de este hombre como hombre, y ahora, cuando el amor ha madurado, cuando el amor ha florecido, este hombre ha desaparecido. Sin forma se ha vuelto. Ahora no se le encuentra por ninguna parte. Oh, Shiva, ¿cuál es tu realidad? Es una pregunta hecha en un momento de amor muy intenso. Y cuando surgen las preguntas, se vuelven distintas según el estado en que se hacen. Así que crea la situación, el entorno de la pregunta en tu mente. Devi debe de sentirse confusa. Shiva ha desaparecido. Cuando el amor alcanza su cima, el amante desaparece. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque, en realidad, sin forma es toda persona. No eres un cuerpo. Te mueves como un cuerpo, vives como un cuerpo, pero no eres un cuerpo. Cuando vemos a alguien desde el exterior, es un cuerpo. El amor penetra en el interior, y entonces ya no vemos a la persona desde el exterior. El amor puede ver a una persona tal como la persona se ve a sí misma desde el interior. Entonces la forma desaparece. Un monje zen, Rinzai, alcanzó la iluminación, y lo primero que preguntó fue: ¿dónde está mi cuerpo? ¿A dónde se ha ido mi cuerpo? Comenzó a buscar. Llamó a sus discípulos, y dijo: id y averiguad dónde está mi cuerpo. He perdido mi cuerpo. En lo sin forma había entrado. Tú también eres una existencia sin forma, pero no te conoces a ti mismo directamente, sino a través de los ojos de los demás. Te conoces a través del espejo. Alguna vez, mientras te estés mirando al espejo, cierra los ojos y piensa, medita. Si no hubiese espejo, ¿cómo podrías haber conocido tu rostro? Si no hubiese espejo, no habría habido rostro. No tienes rostro. Los espejos te dan rostros. Piensa en un mundo en el que no hay espejos. Estás solo. No hay ningún espejo. Ni siquiera los ojos de los demás funcionan como espejos. Estás solo en una isla solitaria. Nada te puede reflejar. ¿Tendrás entonces un rostro? ¿Tendrás un cuerpo? No puedes tenerlo. No tienes ninguno. Nos conocemos a nosotros mismos solo a través de los demás, y los demás solo pueden conocer la forma externa. Es por eso por lo que nos identificamos con ella. Otro místico zen, Byakujo, solía decir a sus discípulos: cuando hayas perdido tu cabeza meditando, ven a mí inmediatamente. Cuando pierdas la cabeza, ven a mí inmediatamente. Cuando empieces a sentir que no hay cabeza, no tengas miedo. Ven a mí inmediatamente. Ese es el momento adecuado. Entonces se te puede enseñar algo. Con cabeza, ninguna enseñanza es posible. La cabeza siempre se interpone. Devi pregunta a Shiva: oh, Shiva, ¿cuál es tu realidad? ¿Quién eres? La forma ha desaparecido. De ahí la pregunta. En el amor entras en el otro como sí mismo. No se trata de ti respondiendo. Te haces uno, y por vez primera conoces un abismo. Es por eso por lo que durante siglos y siglos, los hindúes no hicieron estatuas ni pinturas de Shiva. Solo hacían el Shivalinga, el símbolo. Una forma sin forma es el Shivalinga. Cuando amas a alguien, cuando entras en alguien, se vuelve una presencia luminosa. El Shivalinga es simplemente una presencia luminosa, un aura de luz. Por eso pregunta Devi: ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es este asombroso universo? Conocemos el universo, pero no sabemos qué es asombroso. Los niños lo saben, los que aman lo saben. A veces, los poetas y los locos lo saben. Nosotros no sabemos que el mundo es asombroso. Todo es simplemente repetitivo. Sin prodigios, sin poesía, tan solo prosa insípida. No crea una canción en ti. No crea una danza. No trae a la vida la poesía interna. El universo entero parece mecánico. Los niños lo miran con ojos maravillados. Cuando los ojos están maravillados, el universo es asombroso. Cuando estás enamorado, te vuelves de nuevo como los niños. Jesús dice: solo los que son como niños entrarán en el reino de Dios.
¿Por qué? Porque si el universo no es maravilloso, no puede ser auténticamente religioso. El universo puede ser explicado. Entonces tu enfoque es científico. El universo es conocido o desconocido, pero lo que es desconocido puede ser conocido cualquier día. No es incognoscible. El universo se vuelve incognoscible, un misterio, solo cuando tus ojos están maravillados. Debbie dice. ¿Qué es este asombroso, este maravilloso universo? De pronto, hay un salto de una pregunta personal a una pregunta muy impersonal. Ella estaba preguntando, ¿cuál es tu realidad? Y luego, de repente, ¿qué es este asombroso universo? Cuando la forma desaparece, la persona que amas se vuelve el universo, los informa, el infinito. De pronto, Debbie se da cuenta de que no está haciendo una pregunta sobre Shiva. Está haciendo una pregunta sobre el universo entero. Ahora Shiva se ha vuelto el universo entero. Ahora todas las estrellas se mueven en él, y todo el firmamento y todo el espacio está rodeado por él. Ahora él es el gran factor de inclusión, el gran abarcador. Cuando entras en el amor, en el mundo profundo e íntimo del amor, la persona desaparece, la forma desaparece, y la persona amada se vuelve simplemente una puerta al universo. Puede que tu curiosidad sea científica. Entonces tienes que abordarlo mediante la lógica. Entonces en los informa no debes pensar. Entonces de los informa guárdate. Entonces conténtate con la forma. La ciencia se ocupa siempre de la forma. Si se propone cualquier cosa sin forma a una mente científica, a forma lo reducirá. A menos que tome una forma, no tiene sentido. Primero dale una forma definida. Solo entonces comienza la investigación. En el amor, si hay forma, no tiene fin. Disuelve la forma. Cuando las cosas se vuelven sin forma, vertiginosas, sin límites, cada cosa entrando en las demás, volviéndose el universo entero una unidad, solo entonces es un universo maravilloso. Entonces Debbie continúa. Del universo pasa a preguntar. ¿Qué constituye la semilla? Este universo sin forma, asombroso, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿O no se origina? ¿Cuál es la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? Pregunta Debbie. Esta rueda sigue girando y girando. Este gran cambio, este flujo constante. Pero, ¿quién centra esta rueda? ¿Dónde está el eje, el centro inmóvil? No se detiene a esperar ninguna respuesta. Sigue preguntando como si no estuviese preguntando a nadie, como si estuviera hablando consigo misma. ¿Qué es esta vida más allá de la forma, que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del espacio y el tiempo, los nombres y las descripciones? Disipan mis dudas. El énfasis no está en las preguntas, sino en las dudas. Disipan mis dudas. Esto es muy significativo. Si haces una pregunta intelectual, estás pidiendo una respuesta definitiva para que se resuelva tu problema. Pero Debbie dice, disipan mis dudas. En realidad no está pidiendo respuestas. Está pidiendo una transformación de su mente, porque una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa, independientemente de las respuestas que se den. Adviértelo. Una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa. Las respuestas son irrelevantes. Si te doy una respuesta, y tú tienes una mente dubitativa, dudarás de ella. Si te doy otra respuesta, también dudarás de ella. Tienes una mente dubitativa. Una mente dubitativa significa que le pondrás un signo de interrogación a todo. De modo que las respuestas son inútiles. Me preguntas, ¿quién creó el mundo? Y yo te digo que, creó el mundo. Entonces estás abocado a preguntar, ¿quién creó a? Así es que el verdadero problema no es cómo contestar las preguntas. El verdadero problema es cómo cambiar la mente dubitativa, cómo crear una mente que no sea dubitativa, que sea confiada. De modo que Debbie dice, disipan mis dudas. Ahora bien, cuando haces una pregunta, puedes estar haciéndola por muchas razones. Una puede ser simplemente esta. Quieres una confirmación. Ya sabes la respuesta, tienes la respuesta, solo quieres que se confirme que tu respuesta es correcta. Entonces tu pregunta es falsa, fingida. No es una pregunta. Puede que estés haciendo una pregunta, no porque estés dispuesto a cambiarte a ti mismo, sino solo por curiosidad. La mente dubitativa es el problema. Debbie dice, no te preocupes de mis preguntas. He preguntado tantas cosas. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es este maravilloso universo? ¿Qué constituye la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? ¿Qué es esta vida más allá de la forma? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del tiempo y el espacio?
No te preocupes de mis preguntas. Disipan mis dudas. Te hago estas preguntas porque las tengo en la mente. Te las hago solo para mostrarte mi mente, pero no les prestes mucha atención. La verdad es que las respuestas no satisfarán mi necesidad. Mi necesidad es, disipan mis dudas. Pero, ¿cómo se pueden disipar las dudas? ¿Servirá alguna respuesta? ¿Hay alguna respuesta que disipará tus dudas? La mente es la duda. No es que la mente dude. La mente es la duda. A no ser que la mente se disuelva, las dudas no se pueden disipar. Shiva responderá. Sus respuestas son técnicas. Las técnicas más viejas, las técnicas más antiguas. Pero también se las puede llamar, las últimas, porque no se les puede añadir nada. Están completas. 112 técnicas. Han incluido todas las posibilidades, todas las maneras de limpiar la mente, de trascender la mente. No se puede añadir ni un solo método a los 112 métodos de Shiva. Y el libro del Tantra, Vigyan Bhairav Tantra, tiene 5000 años de antigüedad. No se puede añadir nada. No hay ninguna posibilidad de añadir nada. Es exhaustivo, completo. Es el más antiguo y, sin embargo, el último, el más nuevo. Viejos como las viejas montañas, los métodos parecen eternos, y nuevos como una gota de rocío al sol, porque son esencialmente frescos. Estos 112 métodos de meditación, constituyen toda la ciencia de transformar la mente. Entraremos en ellos uno a uno. Primero trataremos de comprender intelectualmente. Pero usa a tu intelecto solo como un instrumento, no como un maestro. Úsalo como un instrumento para comprender algo, pero no vayas creando barreras con él. Cuando estemos hablando de estas técnicas, deja de lado tus conocimientos pasados, tu saber, toda la información que has acumulado. Déjalos de lado. Son solamente polvo acumulado en el camino. Entra en contacto con estos métodos con la mente fresca, alerta, por supuesto, sin argumentación. Y no creas la falacia de que una mente argumentativa es una mente alerta. No lo es, porque en cuanto entras en argumentos, has perdido la conciencia, has perdido la atención. Ya no estás aquí. Estos métodos no pertenecen a ninguna religión. Recuerda, no son hindúes, de igual manera que la teoría de la relatividad no es judía porque Einstein la concibiera. Y la radio y la televisión no son cristianas. Nadie dice, ¿por qué usas la electricidad? Es cristiana, porque la concibió una mente cristiana. La ciencia no pertenece a las razas, o las religiones. Y el Tantra es una ciencia. Así que recuerda, esto no es hindú en absoluto. Estas técnicas fueron concebidas por hindúes, pero estas técnicas no son hindúes. Es por eso por lo que no mencionarán ningún ritual religioso. No se necesita ningún templo. Tú mismo eres ya un templo más que suficiente. Tú eres el laboratorio. Todo el experimento va a suceder dentro de ti. No es necesaria ninguna creencia. Esto no es religión, esto es ciencia. No es necesaria ninguna creencia. No se requiere creer en el Corán, o los Vedas, o en Buda, o en la Biblia. No, no es necesaria ninguna creencia. La audacia para experimentar es suficiente, la valentía para experimentar es suficiente. Esa es su belleza. Un musulmán puede practicar, y alcanzará el significado profundo del Corán. Un hindú puede practicar, y sabrá por primera vez qué son los Vedas. Y un cristiano puede practicar, y un budista puede practicar. No necesitan abandonar su religión. El Tantra los dejará satisfechos, estén donde estén. El Tantra será provechoso, sea cual sea el camino que han elegido. Así que recuerda esto. El Tantra es pura ciencia. Puedes ser hindú, o musulmán, o lo que sea. El Tantra no afecta tu religión en absoluto. El Tantra dice que la religión es un asunto social, de modo que pertenece a cualquier religión. Es irrelevante. Pero te puedes transformar a ti mismo, y esa transformación necesita una metodología científica. Cuando estás enfermo, cuando has enfermado, o has cogido la tuberculosis o cualquier otra cosa, el hecho de ser hindú o cristiano da lo mismo. La tuberculosis es indiferente a tu hinduismo, a tu cristianismo, a tus creencias políticas, sociales o religiosas. La tuberculosis tiene que ser tratada científicamente. No hay una tuberculosis hindú, no hay una tuberculosis cristiana. Eres ignorante, estás en conflicto, estás dormido. Esto es una enfermedad espiritual. Hay que tratar esta enfermedad con el Tantra. Tú eres irrelevante, tus creencias son irrelevantes. Es meramente una casualidad que hayas nacido en una parte, y otra persona haya nacido en alguna otra parte. Es solo una casualidad.
Tu religión es una casualidad, así que no te aferres a ella. Utiliza métodos científicos para transformarte a ti mismo. El Tantra no es muy conocido. E incluso si es conocido, es muy malentendido. Hay razones para ello. Cuanto más elevada y pura es una ciencia, menor es la posibilidad de que las masas la conozcan. El Tantra es difícil, porque ninguna formación ayudará. Solo la transformación puede ayudar. Por eso es que el Tantra nunca pudo ser comprendido por las masas. Y siempre sucede que cuando no puedes entender algo, al menos lo malentiendes, porque entonces puedes pensar, muy bien, ya entiendo. No puedes simplemente permanecer en el vacío. En segundo lugar, cuando no puedes comprender algo, empiezas a denigrarlo, porque te insulta. Tú no puedes entenderlo, tú no puedes entenderlo. Eso es imposible. Debe de haber un error en la cosa misma. Uno comienza a denigrar, uno empieza a decir tonterías, y entonces siente. Ahora está bien. De modo que el Tantra no fue comprendido. El Tantra fue malentendido. Esto es natural, porque era tan profundo y tan elevado. En segundo lugar, como el Tantra se mueve más allá de la dualidad, la perspectiva misma es amoral. Por favor, entiende estas palabras. Moral, inmoral, amoral. Entendemos la moralidad, entendemos la inmoralidad, pero se vuelve difícil si algo es amoral. Más allá de ambas. El Tantra es amoral. Considéralo de esta manera. Una medicina es amoral. No es ni moral ni inmoral. Si se las das a un ladrón, lo ayudará. Si se la das a un santo, lo ayudará. No hará ninguna distinción entre un santo y un ladrón. La medicina no puede decir, este es un ladrón, así que lo voy a matar, y este es un santo, así que lo voy a ayudar. Una medicina es una cosa científica. Que seas un ladrón o un santo es irrelevante. El Tantra es amoral. El Tantra dice que no es necesaria ninguna moralidad. No es necesaria ninguna moralidad específica. Al contrario, eres inmoral porque tienes una mente muy perturbada. De modo que el Tantra no puede poner como condición previa que primero seas moral, para luego poder practicar el Tantra. El Tantra dice que eso es absurdo. Alguien está enfermo, con fiebre, y llega el médico, y dice, primero baja tu fiebre. Primero ten buena salud. Solo entonces te puedo dar la medicina. Eso es lo que está sucediendo. Un ladrón va a ver a un santo, y le dice, soy un ladrón. Dime cómo meditar. El santo dice, primero deja tu profesión. ¿Cómo vas a poder meditar si sigues siendo un ladrón? Llega un alcohólico, y dice, soy alcohólico. ¿Cómo puedo meditar? El santo dice, la primera condición es, deja el alcohol. Solo entonces podrás meditar. Las condiciones se vuelven suicidas. El hombre es un alcohólico, o un ladrón, o inmoral, porque tiene una mente perturbada, una mente enferma. Estos son los efectos, las consecuencias de una mente enferma, y le dicen, primero ponte bien, y luego podrás meditar. Pero, entonces, ¿quién necesita la meditación? La meditación es medicinal. Es una medicina. El Tantra es amoral. No te pregunta quién eres. Que seas una persona, es suficiente. Estés donde estés, seas lo que seas, eres aceptado. Elige una técnica que te vaya bien, pon toda tu energía en ella, y no volverás a ser el mismo. Las técnicas reales, auténticas, siempre serán así. Si pongo condiciones previas, eso muestra que tengo una pseudo técnica. Si te digo, primero haz esto, y no hagas eso, y entonces podrás meditar. Son condiciones imposibles, porque un ladrón puede cambiar su objeto, pero no puede volverse un no ladrón. Un hombre avaricioso puede cambiar el objeto de su avaricia, pero no puede volverse no avaricioso. Puedes forzarle la no avaricia, o él se la puede forzar a sí mismo, pero esto es solo a causa de una cierta avaricia. Si se le promete el cielo, puede que incluso trate de ser no avaricioso. Pero esta es la avaricia por excelencia. El cielo, la iluminación, la liberación. Estos serán los objetos de su avaricia. El Tantra dice que no puedes cambiar al hombre, a menos que le des técnicas auténticas con las que cambiar. Con solo predicar no se cambia nada. Y lo puedes ver en el mundo entero. Lo que dice el Tantra está escrito en el mundo entero. Tanto predicar, tanto moralizar, tantos sacerdotes, predicadores. El mundo entero está lleno de ellos, y sin embargo, todo es feo, e inmoral. ¿Por qué está sucediendo esto? Pasará lo mismo si entregas los hospitales a los predicadores. Irán allí, y empezarán a predicar. Y harán que todo enfermo sienta. Tú tienes la culpa. Tú has creado esta enfermedad. Ahora cámbiala.
Si se entregan los hospitales a los predicadores, ¿en qué condición estarán los hospitales? En la misma en la que está el mundo entero. Los predicadores siguen predicando. Siguen diciéndole a la gente: no te sientas furioso, sin darle ninguna técnica. Y hemos oído esta enseñanza durante tanto tiempo, que ni siquiera planteamos nunca la pregunta: ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es eso posible? Cuando me siento furioso, eso significa que yo soy furia, y tú simplemente me dices: no estés furioso. De modo que lo único que puedo hacer es suprimirme a mí mismo. Pero eso creará más ira. Eso creará más culpabilidad. Porque si trato de cambiar y no puedo cambiarme, eso crea inferioridad. Me produce una sensación de culpa, de que soy incapaz, no puedo superar mi ira. Pero la verdad es que, nadie puede hacerlo. Necesitas ciertas armas, necesitas ciertas técnicas, porque tu ira es tan solo una indicación de una mente perturbada. Cambia la mente perturbada, y cambiará la indicación. La ira está mostrando simplemente lo que hay dentro. Cambia lo que hay dentro, y cambiará lo externo. De modo que al Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad. En realidad, enfatizar la moralidad es vil, degradante. Es inhumano. Si alguien viene a mí, y le digo: primero deja la ira, deja el sexo, deja esto y aquello, entonces soy inhumano. Lo que estoy diciendo es imposible. Y esa imposibilidad hará que el hombre se sienta intrínsecamente malo. Empezará a sentirse inferior. Será degradado por dentro, ante sí mismo. Si intenta lo imposible, va a ser un fracaso. Y cuando sea un fracaso, quedará convencido de que es un pecador. Los predicadores han convencido a todo el mundo, de que sois pecadores. Esto es bueno para ellos, porque a no ser que estéis convencidos, su profesión carece de sentido. Debéis ser pecadores. Solo entonces pueden seguir prosperando las iglesias, los templos y las mezquitas. Tu condición de pecador es su éxito. Tu culpabilidad es el fundamento de las iglesias más altas. Cuanto más culpable te sientas, más iglesias seguirán surgiendo, más y más altas. Están construidas sobre tu culpabilidad, sobre tu pecado, sobre tu complejo de inferioridad. De modo que han creado una humanidad inferior. Al Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad, vuestras formalidades sociales, etc. Eso no significa que el Tantra diga que seas inmoral, no. El Tantra es tan indiferente a vuestra moralidad que no puede decir que seas inmoral. El Tantra te da técnicas científicas para cambiar la mente, y una vez que la mente sea diferente, tu carácter será diferente. Una vez que el fundamento de tu estructura cambie, todo tu edificio será diferente. A causa de esta actitud amoral, el Tantra no podía ser tolerado por los que denomináis santos. Todos se pusieron en contra de él. Porque si el Tantra triunfa, entonces todas esas tonterías que suceden en nombre de la religión, tendrán que terminar. Observa. El cristianismo luchó muchísimo en contra del progreso científico. ¿Por qué? Solo porque si hay progreso científico en el mundo material, entonces no está muy lejano el momento en que la ciencia penetre también en el mundo psicológico, y en el mundo espiritual. De modo que el cristianismo empezó a combatir el progreso científico, porque una vez que sabes que puedes cambiar la materia por medio de la técnica, no está muy lejano el momento en que llegarás a saber que puedes cambiar la mente, por medio de técnicas. Porque la mente no es más que materia sutil. Esta es la proposición del Tantra, que la mente no es otra cosa que materia sutil. Se puede cambiar. Y una vez que tienes una mente diferente, puedes tener un mundo diferente, porque miras a través de la mente. El mundo que estás viendo lo estás viendo, porque tienes una determinada mente. Cambia la mente, y cuando miras, hay un mundo diferente. Y si no hay mente, eso es lo supremo para el Tantra. Producir un estado en el que no hay mente. Entonces miras al mundo sin intermediario. Cuando no hay intermediario, te encuentras con lo real, porque ahora no hay nadie entre tú y lo real. Entonces nada puede estar distorsionado. De modo que el Tantra dice que cuando no hay mente, ese es el estado de un místico, de un iluminado. Un estado sin mente. Por primera vez miras al mundo, lo que es. Si tienes una mente, vas creando un mundo. Vas imponiendo, proyectando. Así que primero cambia la mente, luego cambia de mente a no mente. Y estos 112 métodos pueden ayudar a todos y cada uno. Cualquier método específico puede no ser útil para ti. Por esto Shiva va describiendo muchos métodos. Elige cualquiera que sea el método que vaya bien contigo. No es difícil saber cuál es apropiado para ti. Trataremos de comprender cada uno de los métodos, y cómo elegir para ti mismo un método que pueda cambiarte a ti, y a tu mente.
Esta comprensión, este entendimiento intelectual será una necesidad básica, pero no es el fin. Cualquier cosa de la que hable aquí, pruébala. En realidad, cuando pruebas el método apropiado, notas la afinidad inmediatamente. Así que iré hablando de métodos aquí todos los días. Pruébalos. Juega con ellos. Vete a casa y prueba. El método apropiado, cuando das con él, simplemente encaja. Algo explota en ti, y sabes que, este es el método apropiado para mí. Pero se necesita esfuerzo, y puede que un día te quedes sorprendido de que un método te haya enganchado. Así es que, mientras esté hablando aquí, paralelamente ve jugando con estos métodos. Digo jugando, porque no deberías ser demasiado serio. Simplemente, juega. Puede que algo sea apropiado para ti. Si es apropiado para ti, entonces sé serio, y profundiza en ello. Intensamente, honestamente, con toda tu energía, con toda tu mente. Pero antes de eso, simplemente, juega. He comprobado que mientras estás jugando, tu mente está más abierta. Cuando estás serio, tu mente no está tan abierta. Está cerrada. Así que simplemente juega. No te pongas demasiado serio, simplemente juega. Y estos métodos son sencillos, puedes jugar con ellos. Toma un método, y juega con él durante 3 días por lo menos. Si te produce una cierta sensación de afinidad, si te produce una cierta sensación de bienestar, si te produce cierta sensación de que es apropiado para ti, entonces tómatelo en serio. Entonces olvídate de los demás, no juegues con otros métodos. Persevera en él. Al menos durante 3 meses. Los milagros son posibles. Lo único importante es que la técnica debe ser apropiada para ti. Si la técnica no es apropiada para ti, entonces no sucede nada. Entonces puedes seguir con ella durante vidas enteras, pero no sucederá nada. Si el método es apropiado para ti, entonces incluso 3 minutos son suficientes. Así es que estos 112 métodos pueden ser una experiencia milagrosa para ti, o pueden ser simplemente algo que escuchas. Depende de ti. Yo iré describiendo cada método desde tantos ángulos como sea posible. Si sientes afinidad con él, juega con él durante 3 días. Si notas que va contigo, que algo encaja en ti, continúa con él durante 3 meses. La vida es un milagro. Si no has conocido su misterio, eso solo indica que no conoces la técnica para abordarla. Shiva propone 112 métodos. Son todos los métodos posibles. Si nada encaja y nada te produce la sensación de que son para ti, entonces no queda ningún método para ti. Recuérdalo. Entonces olvídate de la espiritualidad, y sé feliz. Entonces esto no es para ti. Pero estos 112 métodos son para toda la humanidad. Para todas las eras que han pasado, y para todas las eras que aún están por venir. En ningún momento ha habido un solo hombre, y nunca lo habrá, que pueda decir, estos 112 métodos son todos ellos inútiles para mí. Imposible. Eso es imposible. Todos los tipos de mentes han sido tomados en consideración. A cada tipo posible de mente se le ha dado una técnica en el Tantra. Hay muchas técnicas para las que no existe ningún hombre todavía. Son para el futuro. Hay muchas técnicas para las que no existe ningún hombre ahora. Son para el pasado. Pero no tengas miedo. Hay muchos métodos que son para ti.